Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana. Que su bendición te haga prosperar en todo lo que emprendas y que toda empresa que proyectes sea en los términos y dentro de los planes que Dios ha diseñado para tu vida y para tu propia familia. Estamos en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 18. Vamos a leer la palabra a partir del versículo 15. La palabra de Dios dice así: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Que Dios bendiga su santa y preciosa palabra. El reino de Dios. Este mensaje del reino fue para algunos muy confuso. De hecho, los discípulos, cuando leemos este texto, nos damos cuenta que realmente han escuchado el mensaje, pero no lo han entendido. No han comprendido el mensaje o la esencia real del reino de Dios. ¿Sabe? Ya en la estructura mental del israelita, y en este caso del judío, ya estaba la idea de que el reino era solamente un reino natural. Y Jesús empezó a trabajar en la mente aún, y en el corazón, corrijo también eso, aún de aquellos que no andaban con él, para que entendieran que el reino era mucho más grande a la pequeña dimensión que ellos concebían. Ellos tenían encuadrado, encajado el reino de Dios en ese pequeño espacio geográfico que en esos días era Israel. La provincia de Perea, la provincia de Filipos, la provincia de Galilea, de Judea y las otras provincias que eran parte del reino de la nación de Israel en esos días. Óigalo bien. Pero Jesús está presentando una dimensión mucho más amplia, muy superior, a la cual los mismos discípulos de Jesús no logran entenderla. Sí, ellos creían en un rey y un reino nacionalista. Esto es excluyente, que beneficiaría a unos pocos. Por esto el mensaje del reino en boca de Jesús rivaliza con las expectativas de fariseos escribas. Porque ellos pensaban que en el reino ellos serían los más importantes, tendrían los privilegios, ocuparían los ministerios. Jesús presenta un reino totalmente diferente y les dice a ellos: oiga, el que no se humille no será ministro. Oh, yo no sé si captó la idea. El que no se humille no ocupará un lugar privilegiado en el reino. Así que, más allá de que Jesús pida a estos que tienen que humillarse para tener un lugar en el reino, el mensaje del reino en boca de Jesús no es excluyente, no es exclusivo para unos pocos, no es segregacionista, no hace acepción de personas. Se lo voy a decir de otra manera: no estratifica, no hay estratos sociales en el reino de Dios.
Así de sencillo. Y esto es maravilloso, porque en la estructura mental de los discípulos de Jesús estaba la idea de que el reino de Dios también era excluyente de ciertas estructuras. ¿Sabe? En el mundo judío, los huérfanos, las viudas y aún los niños no tenían un lugar importante en la sociedad. Por eso sorprende que Lucas nos muestre la historia de Jesús a los 12 años en el templo, discutiendo, debatiendo con los saduceos. Y sorprende que los saduceos le prestaran atención y que se admiraran. Bueno, demuestra que el sacerdocio de Israel, óigalo bien, tenía una mentalidad diferente frente a los niños. De hecho, ellos cultivaban a sus hijos para el templo. Pero los otros grupos religiosos miraban con poca importancia y relevancia a los niños. No tenían un lugar en la sociedad. Óigalo bien. Entonces, los discípulos de Jesús venían con esa misma mentalidad, con esa misma estructura mental donde los niños no ocupaban un lugar importante. Simplemente tenían que ir a las escuelas donde aprendían a leer y a escribir con la ley de Moisés, con los primeros 5 libros de la Biblia, con la Torá. Óigalo bien. Pero de ahí para allá no eran importantes. Y entonces los discípulos de Jesús actúan como actuaría cualquier autoridad de la época cuando los niños se le acercaban a los rabinos. Sí, porque también era costumbre que las madres llevaran a sus hijos a que el maestro, el rabino, los ungiera, impusiera sus manos sobre ellos buscando sanidad, liberación, qué sé yo, en beneficio de sus hijos. Tal como hoy muchos traen sus hijos para que los pastores oremos por ellos. Pero en esos eventos generalmente se colocaba una barrera para que los niños se acercaran a los maestros, a los rabinos. Los discípulos de Jesús quisieron hacer lo mismo. Y Jesús le dice, alto allí. Alto allí. Aquí no se excluye a nadie. En el reino de Dios no se excluye a nadie. En el reino de Dios todos tienen un lugar. El pobre tiene un lugar. El rico, si se dispone a servir a Dios, tiene un lugar. El anciano, el adulto, el joven, y el niño también. El que se participa del ministerio sacerdotal o pastoral. Óigalo bien, y aquellos que sirven a Dios de manera secular en otros espacios. Todos tenemos un lugar en el reino de Dios. Óigalo bien. Qué importante esto. Porque el mensaje del reino, insisto, no es excluyente. No es para los que se creen limpios y los que creen tener derechos por encima de los demás. No es para aquellos que por la prepotencia y el orgullo de su religiosidad creen que valen más y le restan importancia a los otros. No. ¿Sabe? En la manifestación del reino de Dios en la tierra por segunda vez, esto es cuando Cristo venga por segunda vez, habrán grandes sorpresas. Habrán grandes sorpresas.
Porque muchos de los que dirían y creían ser salvos por su religiosidad, como miramos en textos anteriores, en audios anteriores, resultará que no fueron salvos. Por eso Jesús impide a sus discípulos que alejen a los niños de él. Y los toma como un ejemplo de cómo debe ser o de quiénes realmente serán los que serán parte del reino, los que serán salvos realmente. Jesús dice, deje que la gente se acerque a mí, dejen que los niños se acerquen a mí. Sí, todavía hay líderes religiosos, pastores que por la estructura mental mezquina con los niños les niegan el privilegio de ser bautizados en la fe del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tú que eres pastor, si me estás escuchando, deja que el velo se rompa de nuevo ante tus ojos. Quita esa venda de tus ojos y no impidas que los niños no solamente lleguen a la iglesia, sino que también desciendan a las aguas bautismales para empezar el camino de la verdad desde temprana edad. Muchos de ellos van a hablar mal, que no tenían conocimiento, que no eran conscientes de lo que estaban haciendo, pero alguno te lo agradecerá. Alguno te lo agradecerá. Y el mismo Dios te bendecirá por estas acciones de dejar que los niños se acerquen a Jesús. Te voy a decir algo. Si te limitas solamente a la presentación de los niños en el templo, bajo el argumento de que Jesús fue presentado en el templo, entonces, y por eso no lo puedes bautizar, porque no tiene edad para bautismo. Déjame decirte, si tú no quieres bautizar a tu hijo, y si tú como pastor no quieres bautizar a tu niño, entonces circuncídalo. Pero tienes que saber que la circuncisión es para el pueblo de Israel, no para el pueblo gentil. Óyelo bien. Para el gentil y para el convertido a Cristo, aún siendo judío, debe descender a las aguas bautismales, sea adulto, sea anciano, sea joven o sea niño. Y yo no sé si entendiste esto, pero no le impidas a tu hijo iniciarse en el camino de la fe. No le impidas a tu hijo, y tu pastor no impidas a los niños en tu iglesia descender a las aguas bautismales como señal, como símbolo y signo de que están en el camino correcto, de iniciarse o de haber sido iniciado en la fe del Hijo de Dios, tal como en la circuncisión los judíos son iniciados en la fe del Dios de Abraham. Mediante el bautismo somos iniciados en la fe del Hijo de Dios, judíos y no judíos. Qué bueno que en esta mañana hayas entendido esto, la importancia del reino, la dimensión del reino que abarca todo. Y qué bueno que no seas tú el obstáculo por la estructura mental errada que a veces hay, para que los niños empiecen a desarrollar desde ya una fe genuina. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.